Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un contenido extraordinario y revelador que no querrán perderse. En este video, exploraremos casos impactantes en los que individuos fueron injustamente acusados, condenados y encarcelados por crímenes que no cometieron. Nos sumergiremos en las historias de estas personas y sus emocionantes reacciones al ser finalmente liberadas y exoneradas de todos los cargos. Cada caso nos lleva a través de un viaje emocional y desafiante, desde el momento de la detención hasta el momento de la redención. Veremos cómo estas personas enfrentaron el sistema legal, lucharon por su inocencia y finalmente obtuvieron la justicia que tanto merecían. No te pierdas ni un solo caso, ya que cada uno de ellos nos ofrece una perspectiva única sobre la lucha por la verdad y la libertad. Prepárate para ser conmovido, inspirado y sorprendido por estas historias de injusticia y triunfo. Comencemos. Él es Clemente Aguirre, quien fue condenado a muerte por un doble asesinato que no cometió en Altamonte Springs, Florida. I do know that nobody believe me back then. No one. Besides my mother, nobody believe me. Hace casi 14 años, Aguirre vivía a pocas puertas de distancia cuando una madre y su hija fueron asesinadas. Pronto, Aguirre se convirtió en el principal sospechoso. Según informes, fue a la casa de la mujer esa noche pidiendo cerveza y encontró los cuerpos sin vida. Intentó reanimar a la mujer, pero luego entró en pánico y corrió a casa. Dijo que no llamó a la policía porque era un inmigrante ilegal de Honduras y temía ser deportado. Aguirre fue arrestado y luego condenado por 2 cargos de asesinato en primer grado y condenado a muerte. Después de que Aguirre fue sacado de la sala del tribunal, pasarían 9 años hasta que se mostraron pruebas de que el ADN podría haber sido malinterpretado. Los abogados de Aguirre pidieron más pruebas. Resulta que todas las muestras de ADN de Aguirre coincidían con su testimonio, lo que significa que su ADN en la escena coincidía con su intento de salvar a las víctimas. Después de 14 años tras las rejas, 11 de los cuales estuvo en el corredor de la muerte, todos los cargos contra Aguirre fueron retirados y él agradece al tribunal mientras abraza a su equipo y familia. Ahora está saliendo como un hombre libre. Según informes, Aguirre adeuda $720,000 del Estado por la condena injusta. Sin embargo, los abogados del Estado están luchando contra ello y hasta ahora no ha recibido nada. Su estatus migratorio también está pendiente. Ella es Debra Milke. Fue condenada a muerte y pasó 22 años en el corredor de la muerte por un crimen que no cometió en Phoenix, Arizona. My innocence did not matter in their pursuit of a conviction. El hijo de 4 años de Milke fue encontrado muerto en un desierto, baleado 3 veces. Milke fue interrogada por el detective Armando Saldate Jr., lo cual no fue grabado ni informado en absoluto. Alegó que Milke admitió haber planeado el asesinato. She then decided that it'd be best for Christopher Mielke to die. Luego fue acusada de asesinato en primer grado, a pesar de no haber un registro real de su admisión al crimen. El Estado determinó que había sido la mente maestra detrás del tiroteo y fue condenada a muerte. Más de 20 años después, empezaron a surgir preguntas sobre la confesión de Milke al detective Saldate, la cual Milke aún niega haber dado. I had absolutely nothing to do with the brutal murder of my son Christopher, and I did not give a confession to Mr. Saldate. Según se informa, el tribunal descubrió que el detective Saldate tenía un largo historial de mentir bajo juramento y violar los derechos individuales mientras interrogaba. La supuesta confesión de Milke fue la única evidencia directa que la vinculaba al crimen y finalmente, 24 años después de su arresto y enfrentando la pena de muerte, su condena fue anulada. Escucha mientras comparte sus pensamientos sobre la condena injusta. Losing a child to murder is a devastating tragedy.
Being falsely accused of a crime you didn't commit is also a devastating tragedy. Try to imagine that. What happened to me could happen to any one of you. Mielke ahora sale como una mujer libre. No hay informes de que Mielke haya recibido compensación alguna. Él es Clifford Williams. Fue condenado a muerte y pasó 43 años tras las rejas por crímenes que no cometió en Jacksonville, Florida. I just wanted to get out and be with my kids. They was gone and it wasn't nobody but them. Williams tenía 34 años y su sobrino de 18 años, Nathan Myers, eran sospechosos de un asesinato y un intento de asesinato. La sobreviviente del tiroteo afirmó que había sido disparada por el tío y el sobrino, identificándolos a ambos por nombre. A pesar de tener sólidos alibis, Williams y Myers fueron arrestados y acusados en cuestión de horas. No había evidencia física ni de ADN que vinculara a los dos hombres con este crimen. Sin embargo, ambos fueron encontrados culpables. Williams fue condenado a muerte y Myers recibió cadena perpetua. No fue hasta 43 años después, mientras estaban en prisión, que se realizó una nueva investigación en la escena, demostrando que los informes balísticos del laboratorio de criminalística no coincidían con el testimonio original y era la única evidencia que vinculaba a los hombres con este crimen. Ahora, este es el momento que Williams y Myers han estado esperando durante 43 años. Mr. Williams and Mr. Myers, the indictments have been dismissed against you. You are free to go, and we are adjourned. Después de escuchar que son libres, se abrazan entre sí y con su equipo. Tanto Williams como Myers reciben $2 millones en compensación estatal. Él es Eric Kelly, quien fue condenado a cadena perpetua por un robo y un asesinato que no cometió en el condado de Passaic, Nueva Jersey. Kelly tenía 28 años cuando fue detenido después de que un hombre fuera asesinado mientras trabajaba en una tienda de videos. Kelly sufrió una trágica lesión cerebral que le causó una discapacidad cognitiva y tuvo dificultades para procesar la información de los detectives y supuestamente admitió el crimen, aunque no lo había cometido. A pesar de la falta de evidencia física, fue condenado y encarcelado. No fue hasta 24 años después que el caso fue reabierto y avances importantes en las pruebas de ADN demostraron que Kelly no estaba en la escena del crimen. Therefore, in light of the foregoing reasons, the motion for a new trial is hereby granted. Se otorgó un nuevo juicio, y Kelly ahora está fuera de prisión por primera vez en casi un cuarto de siglo, pero con el temor de que pueda regresar. Mainly, I want to eat. I'm a little hungry. My legal team, I want to thank them. I want to thank my family. Just want to get back to actually living for once. Sorprendentemente, la fiscalía posteriormente desestimó todos los cargos pendientes en su contra. Según se informa, Kelly recibió $1 millón en compensación estatal. Él es Robert Springsteen, quien pasó 9 años en prisión y fue condenado a muerte por crímenes que presuntamente no cometió en Austin, Texas. Springsteen tenía 17 años en ese momento y se creía que 3 amigos eran los principales sospechosos en los asesinatos de 4 adolescentes en una tienda de yogur. Uno de los chicos fue atrapado llevando una pistola calibre 22 en el centro comercial, siendo la misma arma utilizada en los asesinatos. Los chicos fueron liberados después de que no se encontrara ninguna conexión, pero 7 años después, uno de los amigos fue interrogado y comenzó a dar información, diciendo que la pistola calibre 22 solía pertenecer a Springsteen. Sin embargo, la condena de Springsteen fue anulada más tarde debido a un juicio injusto. Mientras esperaba un nuevo juicio, los abogados solicitaron que se analizara más evidencia de ADN del lugar del crimen original.
Aunque habían pasado 17 años, los analistas concluyeron que no se encontró ADN de Springsteen ni de sus 3 amigos. Ahora, Springsteen está de vuelta en la corte. Second defendant, Robert Springsteen's case is being called this afternoon. Additionally, 4 pending capital murder indictments. Y se anunció que se desestiman todos los cargos en su contra. The court has assigned these dismissals in each of the causes against these 2 defendants, Michael Scott and Robert Springsteen. Springsteen escucha en silencio mientras se entera de que ahora es un hombre libre. Sin embargo, su condena anulada no fue concedida en base a una inocencia real, lo que lo hace no elegible para un pago. Él es Curtis Flowers, quien fue encarcelado injustamente durante 23 años y sentenciado a la pena de muerte por un cuádruple asesinato que supuestamente nunca cometió en Winona, Mississippi. Flowers tenía 26 años cuando fue despedido de su trabajo en una tienda de muebles. 2 semanas después, el dueño de la misma tienda y 3 empleados fueron encontrados muertos en su interior. En poco tiempo, Flowers se convirtió en sospechoso y luego fue arrestado y acusado del asesinato de las 4 víctimas. A lo largo de 6 juicios diferentes, todos por el mismo crimen, el veredicto final resultó en culpabilidad y Flowers fue condenado a muerte. Los investigadores comenzaron a examinar la selección del jurado y, según informes, la Fiscalía había discriminado racialmente durante la selección de los jurados en los 6 juicios. Esto llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos y se votó para anular el caso basado en que el fiscal había despedido deliberadamente a jurados afroamericanos del juicio. El juez concedió fianza a Flowers y ahora está bajo arresto domiciliario. Mr. Flowers is allowed to be away from the location where he will be residing as if he's receiving medical treatment, attending meetings with his attorney. Ahora, después de 23 años, esta es la primera vez que Flowers está fuera de prisión. I don't know. I'm so excited right now. Thank you all very much. Thank you all. Un año después, el Estado se negó a llevar a Flowers a juicio nuevamente y oficialmente retiró todos los cargos. El Estado de Mississippi anunció que compensará a Flowers con $500,000 por sus 23 años de encarcelamiento injusto. Ella es Kimberly Long, quien fue condenada a 15 años de cadena perpetua por un asesinato que nunca cometió en Riverside, California. Long llegó a casa y descubrió a su novio muerto. Inmediatamente llamó al 911. A pesar de ser la persona que encontró el cadáver, Long terminó siendo la principal sospechosa. Pronto fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y enviada a prisión. Pero 7 años después, pruebas forenses demostraron que su novio había muerto mucho antes de que ella llegara a la escena y había ADN de un hombre desconocido en el lugar del crimen. The judgment of conviction is vacated and a new trial will be ordered. Long ahora está fuera de prisión. Pronto, la Fiscalía retiró todos los cargos existentes. I feel happy, elated, relieved, just a lot of emotions right now. Según se informa, Long recibió $386,000 del Fondo de Compensación para Víctimas de California. Él es John Bond. Pasó 27 años injustamente condenado por asesinato. I'm an innocent man, Your Honor, and I have always been an innocent man. Mientras vivía en Brooklyn, Nueva York, Boone solo tenía 14 años cuando fue arrestado por el detective de la policía de New York, Louis Scarcella. Después, Boone pasó 16 años tras las rejas y luego 11 años en libertad condicional, donde aún luchaba por demostrar su inocencia. Finalmente, su condena fue anulada debido a las acciones incorrectas del detective Scarcella y al hecho de que ni siquiera había causa probable para arrestar a Boone en primer lugar. Después de 27 años de luchar para limpiar su nombre, finalmente fue exonerado. Pero antes de salir de la sala del tribunal, tuvo un momento con el juez.
Bond luego presentó una demanda contra la ciudad de Nueva York y el detective Scarcella. Él es David Ranta. Pasó 22 años tras las rejas por un asesinato que no cometió en Brooklyn, Nueva York. Ranta fue arrestado por el detective Luis Scarcella. Sí, otra condena injusta conectada a Scarcella. Ranta fue puesto en una fila de sospechosos dirigida por Scarcella y fue identificado como el tirador. Pero décadas después, supuestamente, el testigo clave reveló que el detective le había proporcionado una descripción de quién elegir en la fila. No había evidencia física que vinculara a Ranta con el asesinato y la evidencia presentada al jurado supuestamente fue fabricada. Ranta fue entonces condenado y sentenciado a 37 años y medio a cadena perpetua, pero después de pasar más de 2 décadas en prisión, los antiguos testigos admitieron que fueron presionados para testificar contra Ranta, y ahora este es el momento en que su condena es anulada. Mr. Ranta, to say that I'm sorry for what you have endured would be an understatement and grossly inadequate, but I say it to you anyway. The defendant's motion to vacate the judgment of conviction is granted. Después de que le quitaron las esposas, abrazó a su familia. Con todas sus posesiones sobre su espalda, sale como un hombre libre. Después de su liberación, supuestamente recibió $2 millones del Estado y un acuerdo de más de $6 millones de la ciudad de Nueva York. Ella es Susan Mellen. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional basada en un testimonio falso. Tenía 42 años cuando fue arrestada en Los Ángeles, California, en un McDonald's, mientras llevaba a su hija a comprar una Happy Meal. Pero ese fue el último momento que vería a su hija durante 7 años, ya que fue acusada del asesinato de un exnovio. La condena de Mellon se basó únicamente en un informante que afirmaba que Mellen le había confesado el asesinato. Estuvo en prisión durante un total de 17 años hasta que se demostró que el informante era un mentiroso patológico y un testigo poco confiable. Y ahora este es el momento en que el caso de Mellen finalmente se anula. The judgment is vacated, the conviction is overturned, and as to Ms. Mellon, the case is dismissed. De lágrimas en un momento a saltos de alegría al siguiente, cuando fue liberada, Mellen llevó a su hija a McDonald's para entregar esa esperada Happy Meal. El estado de California otorgó a Mellen $597,000 en compensación y supuestamente el Consejo Municipal de Los Ángeles acordó pagar $12 millones a Susan Mellen. Él es Luis Vargas. Fue condenado a 55 años de cadena perpetua por crímenes que no cometió. Vargas tenía 29 años y vivía en Los Ángeles, California, cuando fue acusado de 3 agresiones sexuales basadas en las descripciones similares de estos crímenes. La policía concluyó que era la misma persona quien cometió los 3 ataques. Más tarde, Vargas fue condenado por todos los cargos y pasó un total de 16 años en prisión hasta que el Proyecto Inocencia de California probó el ADN en las pruebas físicas restantes y la ropa de una de las víctimas, y no coincidía, demostrando que Vargas no cometió estos crímenes. Vargas permaneció en silencio cuando fue exonerado de todos los delitos. Vargas solo tenía un deseo simple de su madre para cuando se convirtiera en un hombre libre. Please buy me a big hamburger and we eat it together. Supuestamente, después de que Vargas fue exonerado, recibió $886,000 en compensación estatal. Él es Daniel Villegas. Pasó 18 años en prisión por un doble homicidio que nunca cometió en El Paso, Texas. Villegas fue arrestado a los 16 años, donde un detective de El Paso supuestamente lo amenazó con golpizas y la pena de muerte si no confesaba, y el adolescente Villegas
firmó una confesión preparada por los detectives. Intentó retirar su confesión unas horas después, pero para entonces era demasiado tarde. Fue acusado de 2 cargos de asesinato capital, siendo la falsa confesión la única prueba. El jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre un veredicto. Villegas tuvo un nuevo juicio y el jurado emitió un veredicto de culpabilidad y le dieron cadena perpetua. Después de pasar 18 años en prisión, el veredicto fue anulado y Villegas quedó en libertad bajo fianza, donde se casó y formó una familia. Pero ahora estamos en el tercer juicio. Este es el momento en que Villegas descubrirá si irá a casa con su familia o será enviado de vuelta a prisión para cumplir su condena de por vida. Villegas es ahora un hombre libre. Según se informa, Villegas ha presentado una demanda contra la ciudad de El Paso. Él es Ricky Jackson. Pasó más de 39 años en prisión por un asesinato que no cometió. Jackson fue arrestado a los 18 años, viviendo en Cleveland, Ohio. El testigo principal en el caso fue un niño de 12 años llamado Eddie Vernon, quien de hecho no vio nada y dijo que la policía lo presionó para testificar contra Jackson, lo que luego llevó a su condena. Inicialmente, Jackson fue condenado a muerte en la silla eléctrica, pero después de pasar 2 años en el corredor de la muerte, su sentencia de muerte fue reducida a cadena perpetua. Casi 4 décadas después, el ahora hombre de 52 años, Eddie Vernon, salió con la verdad, afirmando que nunca presenció el asesinato. Los cargos contra Jackson fueron entonces retirados, y después de ser encarcelado injustamente durante 39 años, este es el momento en que Jackson escucha que es libre de irse. Mr. Jackson, you're going to be free to go. Life is filled with small victories, and this is a big one. I wish you good luck. Thank you. All right. Jackson está ahora fuera por primera vez como un hombre libre. Jackson recibió $1 millón en compensación del Estado y $2 millones adicionales por ingresos perdidos. Ella es Kirsten Lovato. Cumplió 16 años en prisión por un asesinato que no cometió. A los 18 años, fue acusada del brutal asesinato de un hombre sin hogar en Las Vegas. Primero fue condenada por asesinato en primer grado, pero en un nuevo juicio fue condenada por los cargos menores de homicidio voluntario y sentenciada a 13 a 45 años. Después de pasar 16 años tras las rejas, se presentó una nueva audiencia con evidencia que confirmaba que el día real de la muerte de la víctima fue cuando Lovato estaba a 3 horas de distancia con su familia, lo que demostraba que Lovato no podía haber cometido estos crímenes. Esta es Lovato afuera por primera vez como una mujer libre. I feel overwhelmed, I feel excited, I feel grateful, I'm so happy. Lovato ha presentado una demanda contra el Departamento de Policía de Las Vegas y su reclamo de compensación está en curso. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de 7 historias impactantes de injusticia y redención. Esperamos que estos casos te hayan inspirado, conmovido y recordado la importancia de luchar por la verdad y la justicia. Si algún caso te ha llamado especialmente la atención, asegúrate de dejarnos saber en los comentarios cuál fue y por qué te impactó. Además, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido emocionante y revelador como este. Al unirte a nuestra comunidad, estarás apoyando nuestra misión de compartir historias poderosas que nos hacen reflexionar sobre el sistema legal y el impacto que tiene en la vida de las personas. Esperamos verte en el próximo video. Hasta la próxima.